Así es. Azul me lo regaló un alumno mío que se llamaba Oliver. ¿Te acuerdas? Sí. Han hecho bastante. Sí. Pero no, la gente ahora sabe que su voto es... Mire, yo fui a cambiar mi inscripción. ¿Ya? Y me olvidé de llevar el carnet y no me Ya. quisieron inscribir. Entonces le dije a la señora, Sí. ¿cómo se llama? La La nena. Ah, ya, sí, a la manera. Le dije, pero déjame inscrito mientras voy a buscar mi carnet. Ya. No, me dijo, tiene que venir otra vez y con carnet en mano. Sí, no, es verdad. Pero si yo soy inválida. Voy a conversar con él. No, así tanto de yo digo. Oh, Chao. Ya, chao, chao. Chao. Chao, Chao. Chao. Cierra la pantalla. Cierra nomás. Ya. Entonces es una línea valorizada que da más electricidad. Y en consecuencia, no es la línea nerviosa, esa línea que se va ensuciando, sino que es una línea. Ese es el problema. Lo mismo pasa acá. Entonces, nunca hacer esto. Sí, también, la realidad está. Parece débil eso, muy débil. Y ahí tenemos. ¿Te puedes acercar ahí? Ya. ¿A dar alguna instrucción? Sí, o aquí mejor. Aquí porque yo la filmo bastante. Ahí. Ahí estamos mejor con esa línea.
una sola línea, como está ahora. Mi hermano, una vez que hay que tratar de evitar de tocar. O sea, aquí por ejemplo, puedo tratar con el pincelito, que te puedo mostrar la letra, pero no tengan miedo ni que trabajar con el pincel. No deben sacarnos el temor del miedo a trabajar con el pincel. Se me puede ir fino con eso, un poquito con eso, pero con más pintura y preparando muy bien el color. Yo diría que esa es la herramienta ideal. Claro, el plumón diría que es una herramienta para el papel, pero acá en este caso, por la ¿tienes la misma? Chicos, no sé si hay alguna consulta en términos generales. ¿Cuánto era? En realidad el tema de la educación y de la cultura hoy en día es uno de los temas que yo relevantes de nuestra cotidianidad, porque sucede que los jóvenes hoy en día reclaman su espacio para participar, y en ese reclamo de su espacio ciertamente está involucrada su cultura, sus expresiones, de la que ellos pueden hacer un buen aporte cultural a la sociedad chilena. Por ejemplo, su baile, su pintura, su graffiti, son elementos que de alguna manera están expresando sus realidades, el mundo interior que ellos viven y que necesitan en un momento dado hacer eclosión en una de estas manifestaciones culturales. Me parece que si nos remitimos al tema de la cultura, es mucho lo que podríamos nosotros tener que hablar y llegar a definir en términos de lo que un adolescente o los adolescentes ya pueden aportar a lo que es la cultura chilena en este momento. Ahora, ciertamente la educación y el sistema educativo en particular está llamado allí a apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con el mundo cultural de los jóvenes. La escuela no puede permanecer ajena a esta inquietud del mundo de los jóvenes, y ciertamente tiene que hacer un esfuerzo grande, diría yo, para comprenderlo, para trabajar con ellos y de alguna manera servir de cauce para que esa explosión de conocimiento y de cultura cristalice el proyecto que sea claramente visible por el resto de la sociedad. Entonces la educación en sí tiene un enorme desafío en aportar su granito de arena para que este mundo cultural haga eclosión y de alguna manera entonces los jóvenes tengan sus espacios y se sientan satisfechos. Yo diría que los tiempos que vivimos son particularmente en ese sentido sensibles como para que el joven, en sus precariedades, en su condición a veces de marginalidad, llegue a tener a través de la cultura un espacio importante de comunicar y que expresar para desarrollarse como
como un ser humano más tarde completo, que va a tener que hacer un aporte a esa sociedad y que, por cierto, va a terminar en una buena inserción de ellos en el mundo laboral. El tema es mucho lo que podríamos decir. ¿Cómo llegaste a amar la cultura y las artes plásticas, Iván? Es un camino medio largo y difícil. Tiene que ser un poco de historia. En realidad la cultura, diría yo, que siempre estuvo presente en la casa, a través de mi viejo, que era un buen lector de los diarios, de revistas, de libros, de esas conversaciones que tenían con el tío cuando llegaban, y esos grandes temas de política internacional que se discutían y se analizaban a la hora del almuerzo. Yo creo que por ahí parte un poco el tema de la cultura. El arte viene conmigo mismo, diría yo, cuando siendo estudiante de básica, en primero básico, la profesora me pide los lápices, ¿no es cierto? Yo los tengo amorosamente guardados en una bolsita, ¿no es cierto? Y con esos lápices logro darle vida a mis primeros dibujos, a mis primeros esquemas plásticos. Y es increíble, tú no me vas a creer, pero el olor de los lápices ya me fascina, ver el tono café, claro, el celeste, el tomar los lápices en las manos, el poder estampar imágenes en un papel en blanco, es algo que me empieza desde muy temprano a llamar la atención y a seducir. Pero junto con eso también un poco la literatura, en la casa había libros, entonces ya comenzamos de temprano a leer algunas cositas que ya en la adolescencia comienzan a acentuarse un poco y posteriormente, bueno, con mayor énfasis en lo que va a ser mi formación de profesor y en la universidad y posteriormente, bueno, en el posgrado. De manera que tendría que decir de que la cultura y la educación han sido parte sustantiva de mi vida. Yo no podría, te digo, irme a dormir, ¿no es cierto?, tranquilamente sin llevar un pequeño librito para leer un párrafo pequeño, que sea, y luego dormir. Después de esa pequeña sesión de lectura, bueno, puedo quedarme dormido. Es una forma, ¿no es cierto?, que de alguna manera está definiendo ya mi amor por la lectura, por la cultura y particularmente por los temas de educación. Extraordinariamente capacitado, enriquecido permanentemente, no solamente con un perfeccionamiento que le den las instituciones estatales o privadas, sino que debe ser él un ente absolutamente autónomo en cuanto a alimentarse, diría yo, diariamente de cultura, de imágenes, de internet, de literatura, de pintura, de poesía, ¿no es cierto? Todo ese amplio espectro de opciones que significa la cultura. Ciertamente el profesor tiene que acceder, tiene que llegar a ese mundo, porque eso de alguna u otra manera tiene una gran incidencia en la clase que él va a hacer más tarde. Porque fíjate que a mi modo de ver, ¿no es cierto?, la clase no es solamente una cuestión de método, es muchísimo, pero muchísimo más que eso. Yo diría que la clase a lo mejor se inicia en los métodos, pero hay toda una actitud y una cosmovisión del profesor que se evidencia a través de la forma como él enseña en la clase, como él va estructurando los conocimientos, los saberes en los niños. Y para hacer esa tarea compleja, ¿no es cierto?, esa tarea compleja, ciertamente se requiere de un maestro altamente capacitado, no solamente en estrategia metodológica, vuelvo a insistirte, no en esa visión restrictiva del método, de la estrategia, que para esto, ¿no es cierto?, se hace esto. No es una cuestión de estímulo y respuesta, sino que el profesor tiene que tener una visión muy holística, muy amplia, ya en este plano cultural que te digo yo, ¿no es cierto?, en este horizonte de cultura muy rico, para que de esa manera, ¿no es cierto?, disponga de mejores herramientas a la hora de enseñar los saberes. Y eso ciertamente apoyado con los métodos que la educación exige. Bueno, respecto de una de las asignaturas, ¿no es cierto?, importante en la formación de los niños, que es la educación artística y el arte más tarde, ¿no es cierto?, como se define ya a partir de séptimo año, las artes visuales, el niño en realidad tiene, diría yo, que estar muy próximo a este mundo de imágenes. Mientras más
se acerque al arte el niño, va a tener una mayor capacidad de poder desarrollar su sensibilidad, su percepción del mundo, del entorno que le rodea. El arte tiene la magia, ¿no es cierto?, de poder hacer de que un niño sea capaz de visualizar su realidad, su entorno en que vive, y a la vez llegarlo a poetizar a través de los colores y de la forma, tal como el poeta, por ejemplo, es capaz de poetizar la realidad a través de metáforas y de comparaciones. El niño, si es bien orientado y bien guiado, ¿no es cierto?, va también a llegar a entender que la realidad ordinaria puede ser una realidad extraordinariamente bella y va a aprender a valorarla. Ahora, fíjate qué importante es esto de sensibilizar al niño, porque eso significa de que ese adulto más tarde también va a ser un adulto con una capacidad mayor de sensibilidad también por el entorno, va a tener una sensibilidad estética hacia el medio que lo rodea, ¿ya? El medio natural particularmente, por ejemplo, que a mí en lo personal me interesa tanto, hacia la naturaleza. Va a poder ese adulto a lo mejor tener una actitud ecologista frente a la naturaleza si en las clases de arte, por ejemplo, se le ha enseñado a dibujar los árboles, a visualizar bien la forma de los árboles, de los ríos, del paisaje que le rodea, porque junto con dibujar y con pintar hay valores que aproximan a este niño, ¿cierto?, a valorar la naturaleza, a quererla, a comprenderla, de manera que el acto en sí de pintar y dibujar conlleva una serie de valores que tienen que ver también con esto de ecología, del entorno y del medio ambiente. Y en la medida en que nosotros como maestros, como profesores, seamos capaces de desarrollar esa sensibilidad, estamos también creando un futuro ciudadano que va a ser más sensible frente a su entorno natural, frente a su mundo que lo rodea, y a la hora de construir su ciudad o su casa va a tener también una experiencia estética que va a hacer de que de una u otra manera eso sea más hermoso. A lo mejor ahí van a salir futuras autoridades, qué sé yo, un futuro alcalde, por ejemplo, dentro de los alumnos, ¿ya? Y ese alcalde a lo mejor no va a olvidar esas clases de estética, hay que aprender la clase de arte, y a la hora de a lo mejor hacer una remodelación, un diseño, qué sé yo, va a considerarlo eso para los proyectos, pequeños proyectos o grandes proyectos urbanos. A veces es increíble cómo, por ejemplo, diría yo, casi muy preocupante, como por ejemplo la gran ciudad, por esa falta de sentido estético, por esa falta de percibir y de valorar de una manera adecuada el mundo en que uno vive, se destruyen, por ejemplo, avenidas que son hermosas para darle paso al concreto. Edificios a veces que son un antecedente, diría yo, o más bien un patrimonio arquitectónico importante, es derribado para construir otro edificio que a lo mejor no va a tener la belleza del otro edificio que construye todo un ejemplo, ¿cierto?, de historia y de lo que ha sido la trayectoria de una ciudad. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en Victoria. Me dolió mucho, por ejemplo, cuando se llevaron la última locomotora del patio de ferrocarril, de la casa de máquina antigua que había en Victoria. Eso pudo haber sido un perfecto museo donde los niños pudieran haber ido a estudiar la historia del ferrocarril, ¿no es cierto?, ahí mismo, en vivo, in situ, viendo las locomotoras, subiéndose a ellas, explicándole cómo funcionaba. Sin embargo, nadie, ninguna autoridad, por esa carencia de sensibilidad, hizo nada por preservar al menos una locomotora en ese estado tan hermoso, ¿no es cierto?, de preservación que pudo haber tenido como lo tienen, por ejemplo, en Temuco. Y eso a mí me duele cuando se trata, por ejemplo, de la historia y de cultura, y ahí estaríamos hablando de cultura. Esa falta de poder dimensionar estos elementos, ¿no es cierto?, como aporte significativo de la cultura o de la historia de un pueblo, y que las autoridades muchas veces no valoran. O me ha tocado ver, por ejemplo, en el estadio en Victoria, por ejemplo, sin ir más lejos, se caen árboles y quedan grandes espacios vacíos, y luego se construye una cancha de baby fútbol, ¿verdad? Luego otra cancha de baby fútbol, ponte tú, y bueno, cuando lo que correspondería sería poner árboles nuevos y volver a restaurar eso que a lo mejor la naturaleza derribó o que se dañó.
En Victoria, por ejemplo, había una pileta hermosísima en el estadio, bella, muy linda, y que no se mejoró y finalmente se destruyó y apareció una cancha de baby fútbol. No tengo nada contra el baby fútbol, ciertamente que no, pero cuando veo ese pedazo, ¿no es cierto?, de cancha de baby fútbol absolutamente carente de vegetación, donde puede ciertamente jugar un grupo de muchachos una tarde, pero puede también hacerle otro espacio. Y se va perdiendo todo ese ambiente selvático que tenía el estadio, que a lo mejor, quién sabe, quizás cuántos espacios en Chile que tenían esa expresión, digámoslo, selvática, ¿no es cierto? Tal vez un poco exagerada, pero que se va perdiendo porque no hay esa sensibilidad o esa capacidad como para restaurar en el momento lo que se va destruyendo con el tiempo. Y viejos cercos que son de madera, por ejemplo, de durmiente que había en el Victoria, se reemplazan posteriormente por cercos de hierro que no tienen esa expresividad. Cercos que son de ciprés son reemplazados por otro tipo de vegetación, ¿ya? Entonces el paisaje pierde, el paisaje urbano, a causa de que de alguna manera tienen la capacidad de tomar decisiones, no están conscientes de estas visiones, ¿no es cierto? Y que podrían hacer un gran aporte si a lo mejor en el pasado hubiesen tenido una clase de artes visuales o de educación ambiental muy consistente en el tiempo para haber formado esa conciencia ambiental. Entonces, en ese sentido a mí de manera que hay que hacer todos los esfuerzos, resumiendo un poco la pregunta, para que los niños se aproximen al arte, porque es uno de los caminos para conseguir esa sensibilidad. Pero no solamente a las artes visuales, sino que también a la literatura, ¿no es cierto?, a las lecturas seleccionadas, a la capacidad de ponerlo en contacto con el mundo de una manera consciente. Nuestros niños, dice un autor por ahí, caminan en forma inconsciente con los audífonos en los oídos y no escuchan el canto de los pájaros, y van preocupados de su música, no son capaces de descubrir ese mundo que se le va develando a cada paso. Y eso, a mi modo de ver, es una cosa o un tema que me preocupa muchísimo. Ya está. Esteban. Esteban no.